Cristo. La Biblia dice que el día domingo, el primer día de la semana, en las horas de la mañana, fueron al sepulcro y no estaba, resucitó. Hoy más que nunca necesitamos el poder de la resurrección de Cristo. Hoy celebraremos la cena del Señor, pero antes de eso tenemos que entender con qué poder obró Dios para levantar a Cristo de los muertos. Hoy más que nunca necesitamos que sea levantado ese Cristo poderoso, vencedor, sobre todas las dificultades, sobre los pecados, sobre las angustias. Que el poder de Cristo se ha manifestado a su creación, a los problemas, a las aflicciones, a las enfermedades, a los dolores del alma, a las soledades, a los lutos mal vividos, a los lutos tardíos, a los vacíos del alma, a nosotros los cautivos en algún momento, que se nos anuncie libertad, como dice el libro de Isaías. Anúnciele a los cautivos libertad de la cárcel. Eso lo hizo la resurrección de Cristo. Un Cristo vencedor que venció la muerte y se sentó a la diestra del Padre. Un Cristo que no pudo ser retenido por aquel aguijón de la muerte. Necesitamos colocar nuestra confianza en el que murió y en el que resucitó por los siglos de los siglos, vive para siempre. Él venció la muerte. Él es primicia de los que resucitaremos. Oh Dios, en el nombre de Cristo, todo lo que esté muerto, mi Dios, que resucite con el poder que obra en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Oh, bendito Dios. Deja que tu alma tenga un momento de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Deja que Él sea como agua sobre sequedades en tu vida. Permite que el Espíritu Santo cabe hondo en las necesidades de tu alma. Oh, bendito, Él te puede dar un destino y un camino hasta por generaciones. Tú has dejado morir lo precioso de Dios por vivir en tus caprichos. Pero Dios quiere que experimentes el poder de la resurrección. Que dejes la tumba atrás, que dejes el dolor atrás, que la cruz quede atrás, sino que prosigas al supremo llamamiento en Cristo Jesús, anunciar las buenas nuevas, proclamar el año agradable del Señor, decirle a los cautivos que hay luz, que hay libertad en Cristo Jesús, vivir la vida que Él quiere que vivamos, en el nombre de Cristo. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Rey, te alabamos, que tú resucitaras es normal porque tienes el poder de colocar tu vida y volver a recoger. Lo que es inentendible es que murieras por nosotros, pecadores. Lo que no tiene descripción alguna es que nosotros merecíamos morir justo por nosotros. En el nombre de Cristo, te alabamos, Dios. Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga. La Biblia dice en Romanos 8:14 que en el mundo, que los que somos guiados por el Espíritu de Dios es porque somos hijos de Dios. Cristo, antes de irse al cielo, dice,
en Juan, en el Evangelio de Juan dice, les conviene que yo me vaya, anunciando su muerte, pero no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el final del mundo. ¿Cuánto estará el Espíritu Santo con nosotros? Todos los días hasta el final del mundo. Ahora, en esas aflicciones necesitamos un poder que nos ayude a vencer las aflicciones del tiempo presente, las tormentas que se levantan, y que nos ayude a entender los propósitos que Dios tiene, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, a los que creen en Dios, todas las cosas le ayudan para bien, esto es los que conforme a sus propósitos son llamados. Pero ¿cómo puedo entender esos propósitos cuando las cosas no se dan a mi manera? Cuando los caminos de propósitos en Dios me pueden generar algún dolor, alguna angustia del alma, algunas incomprensiones que mi mente humana no puede racionalizar. Se necesita un poder especial. Tenemos la guía del Espíritu Santo, pero hay algo que marca la vida de todo cristiano, es reconocer la obra de Cristo, que murió por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Y segundo, no hay victoria si no hubiese resurrección. Hoy alrededor del mundo, en la luna llena del mes de Aviv, para este tiempo se celebraba la Pascua. La Pascua es cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto y es sacado a un lugar de transición para que peregrinen a su tierra prometida. Nosotros un día salimos del Egipto que nos tenía muertos en delitos y pecados. Estamos en una peregrinación, pero un día estaremos en nuestra verdadera herencia, que es la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la promesa que tenemos. Esta vida es pasajera. Esta vida tiene aflicciones. Esta vida tiene angustias. Este cuerpo, dice el apóstol Pablo, se va desgastando, pero el hombre interior de nosotros se va renovando de tal manera que nosotros podamos acercarnos más a Dios y desechar las cosas que son secundarias, que son las de este mundo. Cuando entendemos el poder de la resurrección, podemos vivir con esperanza, con confianza y saber que nosotros no somos vencedores en nosotros mismos, que nuestros sacrificios no son suficientes, que nuestras capacidades no son suficientes, sino que necesitamos echar mano de aquel que es más que vencedor, que es el Cristo de la gloria. Yo quiero leerles hoy Mateo 28, verso 1 al 10. Vamos juntos y permítame leer esta parte de la Biblia. Lo voy a hacer en la versión Reina Valera. Vamos a buscarlas. Esto cuenta el día que el Señor Jesucristo resucitó. La Pascua tiene que ver con que Cristo se ofreció en sacrificio. Eso se llama el Cordero Pascual, el Cordero propicio. El Cordero para la Pascua es el Cordero que marca el punto de la liberación del pueblo que estaba cautivo. Cuando Cristo se ofreció, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Viendo a Cristo, Juan el Bautista fue el que dijo esto, viendo a Cristo, estaba viendo un cordero que se iba a entregar, como hacían en el antiguo pacto los sacerdotes, para que nosotros no fuésemos inculpados de pecado. Voy al texto Mateo 28:1. Vamos juntos ahí. Yo lo guío en la lectura y usted la lee silenciosamente ahí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, si el día de reposo es el sábado, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. ¿Hubo qué? Un gran terremoto, un sismo.
Hubo un sismo que rompió el velo del templo, que cuarteó las paredes del templo el viernes a las 3 de la tarde cuando fue crucificado y Cristo dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Hubo un gran terremoto. El sábado fue una tensa calma. Y el domingo la resurrección fue marcada por un gran terremoto. Aquí hay un estudio científico impresionante. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Que cuando Cristo murió, que conmovió la tierra, los cimientos mismos de la tierra fueron removidos. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Que la tierra se estremeció. Es más, los historiadores dicen que para esta fecha hubo el gran sismo de Jerusalén, que dejó algunas construcciones en ruina, que coincide con este relato bíblico. Voy un poquito más allá. Porque un ángel del Señor, aquí hay algo, hubo un gran terremoto. ¿Por qué fue el terremoto? ¿Por qué? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron ¿qué? Como muertos. La Nueva Traducción Viviente dice que cayeron desmayados. Y cayeron desmayados. ¿Por qué cree usted que cayeron desmayados? Porque hay una presencia angelical acá. Pocos ángeles con este aspecto se ven en la Biblia. Este ángel no vino a darle vida a Cristo. Porque Juan 10 dice: yo doy la vida, la pongo en rescate por mis ovejas y yo la vuelvo a tomar. Este ángel removió la piedra, mas el ángel respondió a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, bendito Dios. No está aquí, ha resucitado. Como dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto. Vayan pronto, díganle a sus discípulos: ha resucitado a los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y una mezcla de gran gozo, temor y gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciéndoles: salve. Y ellas, acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Póngale cuidado a usted que Cristo les había venido anunciando: es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de pecadores. Voy a Jerusalén. Y Pedro se le atraviesa y le dice: no, Señor, que esto no te acontezca. Dijo: apártate de mí, porque me es estorbo. Porque a Jerusalén tenía que ir a morir por los pecadores. Pero mire, esto de lo cual habla aquí es la evidencia de la resurrección. En Hechos 1:3 dice que la resurrección tiene pruebas indubitables. ¿A qué se refiere esto? Hay unas pruebas en el ámbito jurídico que no pueden ser controvertidas. ¿A qué me refiero? Que hay plena evidencia, que no cabe duda. Como dirían los abogados, no hay cabida a duda razonable. ¿Qué quiere decir? Que la resurrección de Cristo, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No cabe duda de que Cristo resucitó. Pastor, ¿usted por qué dice eso?
porque históricamente ya ha sido demostrado, hay cosas que se demuestran científicamente. Cuando yo quiero demostrar que una cosa cae al piso, la tomo, la subo y vuelve y cae y ya puedo repetir el experimento. La muerte no se puede repetir científicamente, se tiene que comprobar jurídicamente, históricamente, testimonialmente que sucedió y todo esto ya está probado. La resurrección es un hecho válido históricamente. Ahora, esto sucedió partiendo del relato bíblico. Estas mujeres iban a ungir el cuerpo. Unos versículos antes dice que iban a ungir el cuerpo. Hasta aquí, el Evangelio tenía una desconexión con el poder de la resurrección. Cristo había cumplido la promesa de ser la propiciación por el pecado. Pero esa propiciación por el pecado venía del Antiguo Testamento. Acuérdense ustedes que cuando un pecador se acercaba a pedir perdón por sus pecados, ¿qué llevaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué llevaba como ofrenda? Un corderito sin defecto. ¿Y cómo le eran perdonados los pecados a ese pecador? Colocando las manos sobre el cordero en un acto de fe. Echaba sus cargas sobre el cordero, sus pecados, sus culpas sobre el cordero, y ese cordero era sacrificado. Un tercero pagaba por nosotros. Pero si el pecador volvía a pecar, nuevamente, y era lo que se llamaba el sacrificio perpetuo. Y el pueblo, ese era el sacrificio perpetuo por los pecados de cada hombre, pero por los pecados de toda la humanidad, de toda la creación, de todo el pueblo. El gran sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo y ofrecía sacrificio. Un animal de 1 año, sin manchas, sin arrugas, sin defecto, que haya sido apartado del nacimiento para ser sacrificado. Pero imagínese usted que usted sea el gran sumo sacerdote, imagínese esta circunstancia. Si el sacerdote no era acepto ante la presencia de Dios, al entrar en la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Se moría. Moría. Por eso era que al sacerdote le ponían entre algunos objetivos unas campanillas, para que en el momento en que él estaba ministrando en la presencia de Dios, el pueblo escuchaba el sonido de la campanilla y decía: está vivo, hay oportunidad de que nuestro sacrificio sea acepto. Pero si el sacerdote era muerto, era porque el sacrificio no había sido acepto, y a él lo amarraban con un lazo por la cintura para sacarlo por si al caso moría. Entonces, esto era perpetuamente. Si usted fuera el gran sumo sacerdote y de pronto tiene temor de que su corazón no sea perfecto, ¿con qué conciencia podía entrar al lugar santísimo? Que podía que no saliera a la presencia de Dios. Y si el gran sumo sacerdote tenía esposa y tenía hijos, y Dios no nos mide de acuerdo a nuestra justicia, sino de acuerdo a la justicia de Dios. Imagínense que yo tenga hijos de pronto pequeños y a mí me toca ministrar en su presencia. El sacerdote hacía algo, se despedía, por si no regresaba. ¿Es natural que tuviera ese temor? Sí, es natural. Porque ellos sabían que la presencia de Dios era infalible. Entonces, él era muerto cada año. El sumo sacerdote que estaba de turno, ¿sí me hago entender? Era muerto cada año. Dejaba el testamento cada año. Y cada año era presa del temor de la muerte. Y el gran sumo sacerdote llegaba a morir, el pueblo iba a morir. O sea que por causa del pecado eran muertos todos cada año. Iban con el temor de no ser aceptos.
Y la Biblia dice que antes de conocer a Cristo vivíamos bajo el temor de la muerte. Nos acercamos a Dios porque nuestra mente entiende que existe Dios. Pero sabemos que como no somos perfectos al acercarnos a Dios en nuestra propia idiosincrasia, modelo de vida, en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias competencias, vamos a ser rechazados porque la naturaleza de Dios es santísima. Y nuestra naturaleza es caída, pero Dios habría abierto un canal para que a través del sacrificio perpetuo nos acercáramos. Pero si bien el sacrificio perpetuo podía sanar al pueblo de la consecuencia del pecado, lo estaba sometiendo al terror continuo de la muerte. ¿Me hago entender? Y si hay algo que carcome el alma, es el temor. Porque el temor no deja que el perfecto amor de Dios se perfeccione. Eran amados de Dios, pero no se podían sentir amados. Ellos podían renegar por qué tenían que presentarse. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo resucita? Más nunca el gran sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo porque Cristo entró una sola vez y el sacrificio perpetuo cesó porque el sacrificio de Cristo fue para siempre. Para siempre. Para todo aquel que invocara el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ya Juan 1:29 dice, en boca de Juan el Bautista dice, este es el Cordero que va a ser el Pascual, el Cordero sacrificado, el Cordero perfecto, propicio, que quita el pecado del mundo. Ya no había necesidad de estar continuamente sacrificando por los pecados, porque los pecados de la humanidad fueron echados sobre Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el que no aceptaba a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma, ya ha sido condenado, dice el capítulo 3 del libro de Juan. Pero Cristo vino, no como lo esperaba su pueblo natal. Dice, he aquí mi siervo viene, manso y humilde y vencedor. 3 facetas, manso, humilde y vencedor. El que entró en un pollino fue la faceta mansa y humilde. Vencedor. El que murió en la cruz del Calvario fue aquel manso que no rehusó ir a la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. ¿Y dónde se presenta el Cristo vencedor? Cuando Él dice consumado es, donde se cumple absolutamente todo el mandato de Dios para que el justo muriera por los injustos. Y habiendo padecido muerte de pecadores, resucitó. ¿Dónde está el poder que vence la muerte? En que Cristo resucitó de los muertos. Por eso Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Esa es la esperanza genuina que tenemos. Nuestra esperanza no está en este mundo. Si usted está joven, usted puede decir que la muerte está lejana, llegará. Este cuerpo será cambiado o volverá al polvo, será transformado, pero un día partiremos. Pero el que cree en mí, Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Él lo dijo anunciando su resurrección. Dice que aunque pasara en la cruz, Él seguirá siendo la resurrección. Nosotros pasaremos valles de sombra de muerte. Nosotros estamos en la peregrinación al cielo. Nosotros estamos en un valle de aflicciones. Nosotros estamos en las inconsecuencias. Hay cosas que no son consecuentes con nuestras buenas intenciones, con lo que hacemos. Pero a pesar de todo eso, la resurrección es verdadera. En medio de todas las cosas que mueren alrededor nuestro, de todos los fracasos, de todas las angustias, hay un poder de resurrección en Cristo Jesús.
Porque Él se ofreció no solamente por mis pecados, sino que una vez pagó los pecados, puso la vida en expiación por ellos, la volvió a tomar para que yo, el creyente en Cristo Jesús, sea más que vencedor y que las cosas que me afligían un día van a pasar, un día los problemas van a pasar, un día las enfermedades van a pasar, pero yo voy a poder vivir con esperanza, que no importa qué pase aquí. Él venció. Amén. Él venció la muerte. No solamente venció los pecados, Él venció la muerte. Aquel temor constante de muerte, año a año, sacrificio a sacrificio, ya no lo volverán a sentir. Un verdadero hijo de Dios no tiene por qué temer a la muerte, porque es un estado natural en un momento dado. Porque nosotros no tenemos esperanza como los que no hayan creído en Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá eternamente. La Biblia dice que la cruz del Calvario venció el poder del pecado sobre nosotros. En Romanos 6 y 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera el poder de nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, liberados del pecado, fuimos liberados del pecado y dado que morimos con Cristo, sabemos que también resucitaremos, viviremos con Él. Amén. Hermano, mire, en nosotros no está el poder de vencer el pecado. La paga del pecado es muerte. Añadido al, como no podemos vencer el pecado, no podemos vencer la muerte, que es la paga del pecado. Pero al Cristo resucitar, vence la muerte. Ahora la ecuación, digan los ingenieros, es inversa. Al vencer la muerte, nos da el poder de vencer el pecado. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que nos volvemos invulnerables al pecado? No, que tenemos la guía, la ayuda, el poder, la instrucción, la compañía del Espíritu Santo, el poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos y darle una vida resucitada, darle una nueva vida, fue el poder del Espíritu Santo, dice el libro de Efesios. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos para darnos una nueva vida. El que estaba haciendo las cosas malas pueda tener una nueva vida, una metanoia, dice la Biblia en el lenguaje original, una transformación de mente. Ese poder no habita en nosotros, porque nosotros somos cautivos de una naturaleza caída, pero el poder del Espíritu Santo es el poder de la resurrección. Nos da vida cuando claudicamos, cuando fracasamos, cuando caemos, cuando vivimos en rebelión, cuando somos desobedientes. El poder del Espíritu Santo que operó la resurrección en Cristo nos permite vencer el pecado. No es un poder propio, es un poder que han colocado por misericordia sobre nosotros. Hay un poder de resurrección. No podemos aducir que somos presa del pecado por sí mismo. Tenemos que echar mano de aquel que venció la muerte. Y como la paga del pecado es muerte, el que venció la muerte nos da el poder de vencer el pecado. La Biblia añade que el sacrificio de Cristo sirvió para anular las acusaciones que habían sobre nosotros. Así lo dice Colosenses 2, 14 al 15. Así como tenemos poder de resurrección, poder para vencer el pecado. Mire usted lo que dice 2 de Colosenses 14 al 15. Dice: anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Sigo. Y despojando las principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuándo sucedió esto?
antes de Cristo ir a la cruz, fue a todas las regiones circundantes de Jerusalén. El monte Gólgota es el lugar alto donde se miraba la región de Capernaum, la región de los Gadarenos, la región de Judea, la región de Samaria. Y la Biblia dice que había regiones que estaban en valles de sombra de muerte. Y dice que gran luz les resplandeció. Esto lo dice, por ejemplo, de la región de Gadara y la región de Zabulón. Y por eso cuando Cristo fue e increpó al endemoniado gadareno, ¿se acuerda usted cuántos demonios habían allí? Muchos. Y dicen, ¿por qué nos atormentas? Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? Porque llegó la luz, y esa luz se levantó sobre el Gólgota, el lugar de la calavera, un luminar que alumbraba las regiones de oscuridad. Cristo es como el anuncio de luz eterna, desde el cielo hacia las profundidades. Las potestades se reunieron de tal manera aquel viernes que aún las personas que decían un domingo antes, Hosana, Hosana al Rey, al Hijo de David, fueron de alguna manera influenciadas, no quiero decir poseídas, pero eran las mismas que decían, suelten a Barrabás, no importa que sea malo, no importa que gobierne de una forma despiadada, pero suelten a Barrabás porque hay una influencia demoníaca en todo aquel lugar. Pero Cristo, cuando asume el rol de Cordero para morir por los pecados en expiación de muchos, como dice el libro de Isaías, capítulo 52, capítulo 53, que Él fue a la muerte por muchos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. De tal manera que después de que hubo un silencio en toda Jerusalén, hubo este silencio, Cristo descendió a lo profundo de la tierra y aún a los espíritus encarcelados les predicó, les anunció el plan de salvación para que conocieran que todo mundo ha tenido acceso, no para salvación, sino para que vieran que en Dios hay misericordia, que en Dios hay potestad para resucitar, que en Dios hay potestad para salvar. Él exhibió en la cruz del Calvario y selló cuando resucitó todo acusador en tu contra. Todo acusador. Él exhibió públicamente las potestades y los principados, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. No hay acusación para los hijos de Dios. La Biblia dice, ¿alguno ha cometido pecado? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, pero Él es justo porque no conoció pecado siendo encarnado, pero también es justo porque cumplió que un día iba a padecer en la ciudad de Jerusalén, pero al tercer día resucitaría, y lo cumplió con justicia. Ahora, voy un poquito más allí. La palabra de Dios afirma que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario sirvió para destruir los que tenían el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice, voy a leerlo en la versión PDT, los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, al igual que ellos, igual que nosotros. Solo así pudo morir con su muerte, derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida con el poder, con el temor de la muerte. Mis hermanos, este temor es paliado. Hablo de cuidado paliativo. En medio de los procesos de muerte, Dios toma control de nuestra alma, de nuestro espíritu. En medio de los procesos de luto,
porque la muerte es sufrida en varias direcciones. Cuando papá muere, cuando mamá muere, queda un vacío en el alma, un vacío en la sociedad, un vacío en la casa. Dios ya nos alivia ese dolor, hay consuelo cuando nuestros familiares en Cristo parten al Señor, porque es de grande estima a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y también el día que estemos preparados para partir, que el Señor nos llame a su presencia, Él nos encaminará. Él nos llevará aún más allá de la muerte. No hay temor, no debe haber temor por la muerte, porque Cristo venció al que tenía el poder del imperio de la muerte. Eso lo hizo en la resurrección. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El temor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dio sepulcro tu victoria y no pudiste retener al Dios de la gloria. Eso es para nosotros. Un día, dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados y nos van a decir, sube acá, como dice el libro de Cantares, levántate, hermosa mía, amada mía, hablándole a nuestra alma. Y también va a suceder lo que dice el libro de Cantares, ¿quién es esta que se levanta del desierto, hermosa? Ya no hay poder. Mira, hay un momento en que este valle de aflicciones nos va a llevar a decir esto, lo que la iglesia dice, ven Señor Jesús, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y la iglesia dice, ven Señor Jesús. ¿Sí me hago entender? Porque el alma misma va a decir, estoy cansado de las aflicciones del tiempo presente, yo lo que quiero es encontrarme con mi Señor, deseo estar con Él. Mientras Él me tenga la vida, voy a ser fiel administrador de su gracia, pero mi alma anhela las moradas eternas. Porque no hay contentamiento para el hombre fuera de la presencia de Dios. Dios en su misericordia nos permite tener comunión con Él y en esa comunión sentir que somos templo de Dios, que una parte de su presencia mora en nosotros. Cuando usted experimenta la presencia de Dios, usted no tiene miedo a la muerte, porque aquel estado, aquel lugar donde vamos, eternidad perpetua, no habrá necesidades, porque la Biblia dice, Él mismo los consolará. Él ya no habrá más llanto ni más dolor, porque Él será su Dios. Ya no hay temor de muerte, hermanos. Mire, cuando usted sienta ese temor que es natural, es un temor de supervivencia, el temor a la muerte. Piense en la resurrección de Cristo. No pudo retener la muerte a nuestro Salvador y Él es primicia de los que resucitaremos. No hay temor de muerte. La Biblia dice que la muerte de Cristo sirvió para liberarnos de la esclavitud, producto del temor de la muerte. Voy a leer en ese mismo versículo que leímos, únicamente de esa manera podía liberarnos del temor de la muerte. Voy a avanzar más. La resurrección de Cristo Jesús es el sello de la perfección del plan de Dios. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la justificación? Que todo hombre siendo pecador era culpable, pero Cristo dice, yo pago por Carlos. Eso me justifica ante el juez justo de toda la creación, de todo lo que existe, ante el Dios omnipotente. Entonces yo soy justificado porque mis pecados no han quedado sin paga, sino que Cristo los pagó por mí en la cruz del Calvario. El justo pagó por el injusto. En la cruz. La propiciación, ¿qué es? Que aunque yo quiera pagar, no hay precio propicio para yo poder pagar por mis faltas. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron
todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces yo me puedo esforzar siendo moral, siendo ético, siendo bueno, siendo piadoso, pero ninguno de mis esfuerzos va a lograr comprar la comunión con Dios, la salvación con Dios, la eternidad con Dios. No hay ofrenda propicia, pero Cristo, que se encarnó como nosotros, se hizo carne y padeció como carne, como hombre, fue propicio por toda la raza humana. Entonces, esa propiciación, igual que la justificación, se gana en la cruz. Ese lavamiento de pecados se gana en la cruz. Pero en la cruz no termina el proceso que Cristo comenzó, porque si bien estaba completo, la resurrección anuncia que lo que Cristo dijo que nos iba a propiciar, que lo que Cristo dijo que nos iba a justificar, que lo que Cristo dijo que nos iba a perdonar, que lo que Cristo dijo que nos iba a lavar con su sangre, es verdadera. Es verdadero. Este sacrificio no fue en vano, no fue otro cordero más, no fue un sacrificio más de la cruz, sino que la resurrección lo sella. Cuando usted crea que no se puede justificar ante Dios, la Biblia dice que los hombres no se pueden justificar ante Dios, dice el libro de Job. Hermano, mire, nosotros para poder ser justificados ante Dios tenemos que ir arrepentidos a Cristo. Decirle, he pecado, Señor. Y Cristo, que es perdonador, y si nosotros tenemos la capacidad, la mentalidad de metanoia, de volvernos, de arrepentirnos genuinamente, el Espíritu Santo nos lleva a un arrepentimiento genuino, somos justificados. Somos justificados constantemente, pero no hay justificación fuera de la cruz. Pero esa justificación grita, esa propiciación grita, ese lavamiento por la sangre grita cuando nosotros sabemos que Él es verdadero porque venció la muerte, porque resucitó. Y mi alma necesita saber que antes de Cristo no había resurrección para todos los hombres. Pero cuando Cristo viene, la resurrección y la vida están en Él. Y los que fueron propiciados en la cruz, justificados en la cruz, lavados en la cruz, le fue anunciado al mundo como una nueva creación. Somos la creación por la cual se pagó un precio. Y la resurrección sella que es verdadero ese precio. Ahora, Jesucristo ya les había dicho a ellos, en el texto que leímos, vayan, espérenme en Galilea. Cuando el ángel se le aparece a estas mujeres, él les dice, salve a estas mujeres, y les dice, vayan a los discípulos, a mis hermanos, y díganle que me adelanto a ellos a Galilea. Mire que la resurrección viene a mostrarnos un camino. El ángel que hizo el megaterremoto de Jerusalén no vino a darle resurrección a Cristo. Este ángel vino a remover la piedra, pero Cristo no necesitaba que se removiera la piedra para salir de allí. Pero entonces, ¿por qué removieron la piedra? Porque las que sí necesitaban que se les removiera la piedra eran las mujeres, para evidenciar que su Salvador ya no estaba ahí, estaba en su alma. Este Dios, Él no remueve la piedra porque necesite quitar el impedimento, es para mostrar la gracia sobre nosotros. Mire, Dios no necesita vencer mis enemigos. Él vence nuestras aflicciones, nuestros enemigos, para mostrar su gracia sobre nosotros, para que nosotros entendamos de su gloria.
porque nosotros somos finitos. Cualquier enemigo un día por sí mismo va a perecer. Cualquier circunstancia un día por sí mismo va a pasar. No hay hombre que tenga una vida extremadamente prolongada para hacer la maldad. Pero Dios permite y rompe en nosotros como el que mueve una piedra, como el que cambia los tiempos para que estas mujeres entrando donde estaba la historia de muerte puedan ver que operó el poder de la resurrección. Esta es cada muestra de misericordia de Dios con nosotros cuando nos abre la puerta, cuando nos permite ser sanados, cuando nos dan nuevas oportunidades, remueven esa piedra. Aquí, ¿por qué cree usted que a los cristianos por alguna costumbre llamamos el domingo el día del Señor? Porque el Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo ocurrió un domingo temprano. La Biblia dice que las mujeres temprano en la mañana fueron a ungir el cuerpo y ya no estaba Jesucristo en el cuerpo, en la tumba. O sea que, concluyendo esta narrativa, Jesucristo resucitó el domingo en la mañana. Entonces los cristianos del primer siglo se comenzaban a reunir el día de la resurrección. Todos los días son de descanso porque nuestro descanso ¿cuál es? Cristo. Todos los días son santos porque el día no es el que hace santo al hombre, sino que el hombre santifica sus tiempos. ¿Sí me van a entender? Ya no hay fiestas en extremos para santificarnos. Nosotros somos santos porque obedecemos a Dios. Entonces, ese primer día lo llaman, por ejemplo, Apocalipsis 1:10, Juan dice, estando yo en el día del Señor, tuve esta visión, Apocalipsis 1:10, hablando de ese día en que Cristo resucitó, que es el día domingo. Es bueno guardar el sábado, el domingo, mire, guarde todos los días, sino que el domingo, primer día de la semana, en el calendario, se estableció como el día de descanso, que podíamos homologarlo a un día de reposo. Pero la idea no es que reposes un día y que vivas cargado 6 días. La idea es que reposes sobre la persona de Cristo. Ese es el verdadero descanso. Ahora, estas mujeres que fueron allí, yo quiero leer Marcos 16, 1 al 3. Estas mujeres iban con un propósito. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día era? El sábado. María Magdalena, María la madre de Jacobo, y esta Salomé no va a nombre de Mateo, pero aquí estaba, dice, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Siguiente, por favor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, ¿qué día fueron? Listo. Vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Siguiente. Pero decían entre sí. ¿Qué decían? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas no estaban frente al sepulcro. Acuérdense ustedes que un ángel del cielo con cara de rayo, con esplendor celestial, vino, movió la piedra y al verlo los guardas quedaron como muertos. Ellas no estaban en esto. Ellas venían hablando que la piedra era tan grande. ¿Quién va a remover la piedra? Mire esto. Hay veces que no experimentamos el poder de la resurrección de manera inmediata. Bendito Dios cuando una persona está pasando un momento de enfermedad y Dios cambia el destino así. Uno dice, verdaderamente Dios tiene el poder de resurrección, de cambiar los tiempos, de dar nueva vida.
Cuando Dios abre las puertas así, todo cerrado y está así. Pero hay veces que las piedras no se remueven para yo ver la gloria del testimonio de Dios. Creo que iban a ver esta mujer dentro de un sepulcro. Porque esta es la historia de la humanidad que aún siendo muertos en delitos y pecados, siendo torpes, apartados de Dios, amadores de nosotros mismos, desechando lo bueno de Dios, Dios irrumpe y nos muestra su gloria, nos muestra sus misericordias, en medio de la muerte y resurrección, en medio del fracaso y nuevas oportunidades, en medio de dijo David, en medio de los muchos pensamientos, tus palabras consolaron mi alma. Porque los muchos pensamientos es como muerte, es como una angustia de tiempo completo, como si estuviera viviendo en el Seol, en el lugar de tormento. Esos son los muchos pensamientos. Y David dice, y estando en ese lugar de muerte con sus pensamientos, David dice, tus consolaciones, tus palabras consolaron mi alma. Ahora, estas mujeres vienen con algo en la mente. ¿Quién va a remover la puerta? Y esto es lo que nosotros nos preguntamos. Encontramos que en nuestro camino en la vida se presentan obstáculos para ver ese poder de resurrección, esa gloria manifiesta de Dios, para confirmarla, porque ellas sabían de que Él era el Señor. Ellas lo iban a ungir como se ungen los reyes, como se ungen los cadáveres de los grandes. Ellas sabían de que era el Maestro. Muchas veces sabemos quién es Dios, conocemos, confiamos en Él. Es más, nos preparamos para ungirle, para rendirle tributo de adoración. Pero conseguimos impedimentos, los mayores impedimentos no están afuera. Mira, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque es lejos. Es un impedimento infantil. Yo no voy porque está lloviendo, es un impedimento infantil. Yo no honro al Señor porque Él no me ha bendecido. Es más, hay gente que cree que Él se puede enojar con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mente finita, pero en el camino de la vida vamos a conseguir obstáculos, de verdad. Cuando quiero servirle al Señor y las circunstancias no lo permiten, cuando quiero hacer lo bueno, pero soy tan limitado, cuando quiero arrepentirme, pero mi corazón constantemente está fallándole al Señor, porque mi naturaleza no ha sido subyugada, no ha sido transformada. Hay piedras que procuran impedir que nos acerquemos a una tumba vacía, a un lugar donde la gloria se ha manifestado, y al Redentor del mundo, al que me puede dar esperanza, porque la resurrección coloca mi vida, mis ojos, en una esperanza genuina. Hay obstáculos que me nublan esa visión. Y aquí es donde surge una pregunta: ¿quién me ayuda a remover esa piedra? Ellas sabían que detrás de esa piedra estaba el Maestro, que detrás de esa piedra estaba el que hizo milagros, el que multiplicó los panes, el que multiplicó los peces, el que consoló a una mujer que tenía 7 demonios, que había sido desechada, el que consoló a una mujer que había tenido muchas experiencias sentimentales y no tenía valor, y Él le dio valor, el que resucitó a Lázaro, el que consoló a los pobres. Ellos sabían de todo el poder de aquel que estaba allí, pero había un impedimento en medio entre ellas y su Señor. Mis hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, y ninguno de tus planes pueden ser estorbados. Job 42:2. Pero hay veces que hasta nuestra incredulidad se nos atraviesan nuestros pensamientos, los mensajeros de las tinieblas, nuestros temores. ¿Quién va a remover la piedra? Dice uno a veces. ¿Quién podrá remover la piedra de la duda para que podamos ser capaces de creer? ¿Quién podrá remover la piedra de la angustia, de las imposibilidades que van más allá del humano y de lo temporal? ¿Quién podrá remover la piedra del dolor que impide que nos arriesguemos a creerle a un Dios que es digno de confianza? ¿Quién puede remover la piedra del temor que nos paraliza y que no nos permite cambiar hacia la esperanza de la resurrección? ¿Quién moverá la piedra del aislamiento, de la soledad, de nuestros lutos, de nuestras tristezas, de nuestras agonías, que no nos permiten acercarnos al Salvador del mundo, al Señor de la vida?
La respuesta es una sola. Solo Dios, el Dios del cielo, hará que por su amor la piedra, así como aquel ángel la removió, que por su amor las piedras y los impedimentos de nosotros sean removidos. Nosotros necesitamos entender esto, que hay cosas en mi vida que no me están dejando ver el poder de la resurrección, que sella su justificación, su propiciación, su lavamiento, que anuncia sobre mí de que estas obras fueron verdaderas, que Dios ya las hizo con nosotros. Mire, hermanos, muchas piedras se han levantado y no dejan que su pueblo se acerque a Dios. Muchas cosas sociales, muchas comunicaciones, muchas tergiversaciones de la doctrina, muchas creencias superficiales que no han colocado al pueblo delante de su Dios, y son piedras que no nos dejan ver la misericordia. No importa qué te esté faltando, no importa cuáles sean las circunstancias, el poder de la resurrección que obró en Cristo puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, puede atraer a tus hijos, puede traer resurrección sobre tu cuerpo, puede hacer que lo imposible se haga posible. Es ese poder que obró en Cristo para levantarlo de los muertos. Y Dios no solamente obró en Cristo resurrección, sino que en su misericordia nos permite ver la piedra removida para que su gloria sea alumbrándonos. Yo le invito por un momento. Vamos a tomar la cena del Señor. No solamente a que pienses en ese sacrificio perfecto en la cruz de Calvario, sino que le pidas a Dios que remueva las piedras que no te dejan ver el poder de resurrección. Tú necesitas resucitar. Lo que Cristo le dijo a Jerusalén, 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 cuántas veces he querido venir a ti, pero tú no lo has permitido. Cuántas veces he querido venir a ti, pero tú no lo has permitido. Hay una resurrección para tu vida. Tu ministerio puede resucitar. Tus planes pueden resucitar. El hogar que Dios ha planeado para ti puede resucitar. Tus relaciones, tu carácter puede ser hecho nuevo. Dios lo puede resucitar. Y los impedimentos que no te han dejado vivir en el poder de la resurrección. Hay algunos que están siendo procesados en procesos médicos porque el Señor quiere que se acerquen. Quiere que le conozcan como el buen Dios, misericordioso, piadoso, sanador. Quiere, Señor, remover la piedra de tu orgullo, mujer de Dios, hombre de Dios. Hay algunos que Dios levantó para que fueran como luminares para otros y se han apagado porque las piedras han caído sobre ellos y no han habido quien les remueva las piedras para que vean el poder de la resurrección en el propósito para el cual nacieron. Hay personas que han sido llamados a la escasez después de tener abundancia porque no entendieron el tiempo de su llamamiento. Hay quienes han despreciado la preciosa sangre de Cristo porque han escogido la peor parte, vivir para sí mismo y no para Dios. Pero Dios te quiere levantar, tú que estás muerto espiritualmente, tú que te escondes detrás de la religión, tú que te escondes detrás del moralismo, detrás de las vanas repeticiones, tú que estás escondido en tu orgullo, en tus hojas de higuera que no tienen valor. Dios te ha llamado. Dijo la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo para apacentarlo y cuidarlo, y como un ave revolotea sobre sus nidos, sobre sus pañuelos, así cuidaré al que llamé de Egipto. Este es un momento en que
Tienes que decir, yo necesito experimentar el poder de la resurrección. Yo no necesito emocionarme, yo necesito vivir para ti. Que me falte todo, Dios, que me falte todo menos tu presencia. Que yo pueda ver esa misericordia, un sudario vacío, una tumba vacía, una gloria de resplandor de tu venida, Señor. Una gloria majestuosa que diga verdaderamente y poder en aquel que resucitó de los muertos y me dio vida. Por un momento, iglesia, medita ahí. ¿Qué hay en ti que se haya muerto? Esa pasión por las almas, por la voluntad de Dios. Hay quienes están haciendo obras en su propia voluntad. Y un día Dios le llamará cuentas y le dirá, ¿qué has hecho con lo que te di? Porque no es lo que a ti te parece bueno, lo que es agradable al Señor, es lo que el Señor te ha mandado a hacer. Y si obedeces, Dios restaurará tu casa, le dará un destino a tus hijos, a tus generaciones. Dios hará que todo coincida en tu camino para bien. Oh, bendito, bendito. Yo no sé cuál es la piedra que no te deja ver ese poder de resurrección, pero yo te invito a que lo identifiques. Y el mismo poder que obró en Cristo para levantarlo de los muertos es el mismo que puede quitar ese impedimento. Si estás muerto espiritualmente, dile, dame vida. Dame vida porque estoy muerto en mis vanidades, en mis deseos, Señor, en perseguir lo que yo quiero, sentirme bien, experimentar cosas. Pero te tengo a ti y he despreciado lo más precioso que tengo, que es tu presencia. Si estás muerto espiritualmente, este es el día de la resurrección. Si tu ministerio está muriendo allí a la distancia, tú que nos estás viendo, Dios te está llamando. Hay oportunidades preciosas para que le sirvas a aquel que te ama. Si has obrado mal en casa, si has sido desleal con el que ha sido leal contigo, este es el momento en que le pidas perdón al Señor. Si le das al Señor lo que sobra, el tiempo que te sobra, las acciones que te sobran, este es el momento en que te arrepientas de tu maldad y coloques al Señor en el primer lugar, su casa en el primer lugar. Un día vendrá el príncipe de los pastores y apartará las ovejas de los cabritos. Que el Señor te diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Analiza tu corazón por un momento. Sencillo, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice en boca del apóstol Pablo, capítulo 11, de 1 Corintios, la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido dijo a sus discípulos, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí. Oremos por este pan. Padre, en el nombre de Cristo presentamos este símbolo del cuerpo de Cristo. Lo hacemos en memoria del que murió por mí, pecador, en la cruz de Calvario. Mi propiciación, mi justificación, el que me lava de mis pecados, mi restitución, el sacerdote propicio, el que me quita el temor de la muerte. Señor, te suplico que esta no sea una cena más,
sino que cuando entre a mi cuerpo yo pueda experimentar, Señor, ese poder de santificación, de transformación, que nos dé pasión por las cosas tuyas, que podamos amar lo que tú amas, que podamos ver como tú ves, Señor. Enséñanos a menguar para que tú crezcas, en el nombre de Cristo. De igual manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Bébanla en memoria de mí. Padre, presentamos este jugo de uvas, símbolo de la sangre de Cristo, aquel que fue vertido completamente en la cruz de Calvario. Su sangre fue vertida, su corazón fue vertido, su costado fue traspasado, para que nosotros pudiéramos ser aceptos. Ya fue acepta la ofrenda por nuestros pecados. La Biblia dice: de tal manera que el que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente es culpado del cuerpo de la sangre y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo le invito en este momento en que haga un acto de arrepentimiento. No somos hombres invulnerables al pecado. Si necesitas pedirle perdón a alguien, hazlo. Prométete arreglar las cosas. Si has guardado rencores, angustias por iras, saca eso de ti. Dios no se agrada de la impiedad. Si has faltado a tu llamamiento, pídele perdón al Señor. Si has sido desleal, pídele perdón al Señor. Si no te has esforzado lo suficiente, pídele perdón al Señor. Si has sido torpe para hacer las cosas, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Si estás desperdiciando tu vida viviendo a la manera que no agrada al Señor, arrepiéntete. Él es fiel y justo para perdonarte. Si tus pensamientos se han extraviado, arrepiéntete. Si has dado ocasión para la maldad, para lo malo, arrepiéntete. Y habiéndote arrepentido, confiesa tus pecados al Señor y dile: perdóname en el nombre de Cristo. Señor, yo quiero comenzar de nuevo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira el arrepentimiento, la oración que hacemos delante tuyo. Perdónanos como pueblo, como iglesia. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pueden ahora comer del pan y beber de la copa, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. Háganla ahora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Medita por un momento en esta nueva temporada. Dios da vida a los huesos secos cuando se acercan a Él. Dios da destino aún a los que están ocultándose. Dios los levanta, Dios los restaura. Aún a los que han vivido en despropósito, Dios les da el poder de resucitar a su vida. Aún a los que están sin destino, hay un lugar en la Biblia que se llama Lodebar, sin destino, sin futuro, sin camino. Dios les da un destino. Que el Señor, Dios Todopoderoso, te dé vida, iglesia, te llene de paz, de tranquilidad, que cumpla sus propósitos en ti, que te restaure el ministerio, que te restaure su poder, que te restaure sus dones, que te dé la pasión para vivir para Él, que te dé un camino, un destino, un fin,
que te enseñe, que enseñe tu espíritu en sus noches, que sane tu casa, que te dé consuelo en tus soledades, en tus lutos, que el Señor haga caminos en tus desiertos y ríos en la soledad, que Él se muestre como el Dios de la misericordia, que Él te dé paz sobre tus pensamientos, que Él haga que tus enemigos estén en paz contigo, que se cumpla la promesa de Dios, que a algunos les he estado amontonar para que los siervos de Dios, ustedes, iglesia, coman, beban y vistan espléndidamente. Que Dios te ame como el Hijo que le sirve, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz, en el nombre de Cristo. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Si usted voluntariamente quiere ofrendar, lo puedes hacer ahí. Dese un abrazo de oso meloso.